Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo voy a comenzar diciéndoles a todos ustedes que al país le espera una dura e inevitable reforma fiscal. Será tan dura como necesidades vayan produciéndose en la medida en que el país salda los intereses de una deuda pública externa que este año, solo en el pago de intereses, el país tendrá que pagar, cuando finalice el año, unos 6.000 millones de dólares. Según estadísticas oficiales, incluso ya en poder del Congreso de la República, en el año 2026, es decir, en el próximo año, que es donde realmente será necesaria esa reforma fiscal, el país pagará alrededor de 24.000 millones de pesos dominicanos por encima de la enorme cantidad de casi 300.000 millones que va a pagar cuando finalice este año. Es decir, el pago de los intereses en el año 2025 en curso, que está llegando ya prácticamente a la segunda parte, pues se encuentra en la segunda parte del año. Cuando termine el año, los pagos por concepto, y lo repito para que quede bien claro en la mente de los dominicanos, cuando termine el año, el país habrá pagado alrededor de 6.000 millones de dólares solo como intereses de la deuda pública externa de la República Dominicana. Y esa enorme cantidad no incluirá amortización de capital. Es decir, a pesar de que vamos a pagar 6.000 millones de dólares este año en el servicio de la deuda, como se le llama, la deuda seguirá creciendo y no bajará la deuda, porque estamos hablando de una cantidad solo para saldar las obligaciones que tienen que ver con el pago de los intereses de esa deuda, que sobrepasa ya aparentemente los 50.000 millones de dólares. Pero el año que viene, es decir, en el 2026, por el mismo concepto, es decir, por el pago de los intereses de la deuda, el país tendrá que pagar a los bancos internacionales y a los organismos internacionales a los que debe dinero la suma de 322.360.9 millones de pesos dominicanos, equivalentes a una suma realmente un poco mayor que el pago de los intereses de 6.000 millones de dólares que el país tendrá que entregarle a a las personas o a las instituciones internacionales, bancos especialmente, que el país le debe alrededor de 50.000 millones de dólares. Mire, como ya les dije, esa enorme cantidad que el país va a estar entregando o pagando o buscando dinero para pagar los intereses de la deuda, no va a reducir el monto de la deuda. Es decir, y como el país va a tener necesidad de buscar tanto dinero este año, cuando finalice el año, ya he estado pagándola, y necesitará una cantidad un poco mayor el año próximo, el país va a tener la necesidad de seguir endeudándose. Y evidentemente ese aumento del endeudamiento externo en la República Dominicana cada año exigirá un pago más elevado que el anterior, solamente para saldar los intereses de esa deuda creciente. Y evidentemente eso indica que la situación el año próximo va a ser una situación muy difícil, porque evidentemente el país va a tener que entrar de lleno e inevitablemente en la discusión de una reforma fiscal, que ya se intentó a comienzos de este año y a finales del año pasado, pero que no se pudo lograr, evidentemente por la oposición que encontró no solamente en el ambiente político nacional, sino también en el ambiente empresarial dominicano, porque evidentemente una reforma fiscal que en la tradición dominicana significa especialmente y únicamente más impuestos, va a ir en detrimento de aquellas instituciones empresariales, de aquellos negocios, de aquellas instituciones de cualquier otra naturaleza, y contra las familias dominicanas y los empleados dominicanos que pagan y que inevitablemente no tienen la posibilidad de evadir el impuesto ni retardar el pago de sus obligaciones impositivas. Eso significa que una reforma fiscal implicará más impuestos para aquellos que lo pagan.
y evidentemente no va a impactar positivamente en los esfuerzos que el país ha estado haciendo en los últimos años para reducir los montos cada día más elevados de evasión fiscal y de evasión, impositiva. Es evidente que aquellos que se las arreglan para eludir sus obligaciones impositivas encontrarán la forma también de eludir las obligaciones que resulten de una nueva reforma fiscal que aumente los impuestos en sentido general. Es decir, habrá más impuestos para los que paguen y habrá más posibilidad de evasión para aquellos que evaden esas obligaciones o esas responsabilidades con el fisco nacional. Porque si usted evade y elude pagar y evita pagar, encarando la posibilidad de sanciones que pueden ser de tipo penal en algún momento, porque el Estado o el fisco le impone obligaciones de varios millones. Si esas obligaciones aumentan, los evasores se van a sentir más inclinados incluso a seguir evadiendo, con mucha más razón por las que en la actualidad han estado por años evadiendo esas responsabilidades. Miren, en el primer semestre, es decir, en los primeros 6 meses del año próximo, el 2026, las obligaciones del pago de intereses de la deuda dominicana ascenderán a casi 150.000 millones de pesos dominicanos. Según un informe que ya está en poder del Congreso de la República, que fue remitido por el hoy ex ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, la suma exacta para el pago de esos intereses en el primer semestre, es decir, en los primeros 6 meses del año 2026, ascenderán a la suma, según ese informe, a la suma de 146.693 millones de dólares. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares solo en el pago de intereses en los primeros 6 meses del año. El presupuesto del año 2026, por ende, será deficitario. Y el país tendrá necesariamente que seguir endeudándose. Y esa es la razón por la que el país se va a ver obligado a encarar o a discutir la posibilidad de una reforma fiscal, que para mí va a ser inevitable, y con ello no quiero decir que la favorezca, simplemente trato de ser realista, porque al gobierno no le queda más remedio que procurarse fondos con nuevos impuestos, con una reforma fiscal, a menos que no se acostumbre o no admita la posibilidad que ningún gobierno caería en un harakiri o un suicidio de esa naturaleza, de que la economía se le descalabre faltando 2 años para unas elecciones que pueden ser decisivas para el futuro del partido que hoy gobierna la República Dominicana del 2020, incluso para la estabilidad social, económica y política de la República Dominicana, porque todo el mundo sabe que un descalabro económico conduce inevitablemente a un caos, y el caos, señores, es peor que el mal gobierno. De manera pues que yo pienso que el país tendrá necesariamente que seguir endeudándose, y la reciente designación del licenciado Magín Díaz como ministro de Hacienda en lugar de supuestamente renunciante Jochi Vicente es una señal inequívoca de que el gobierno está decidido o obligado a involucrarse en un nuevo intento de reforma fiscal, probablemente con más fuerza, con más decisión que lo que intentó, con lo que intentó infructuosamente de hacer el año pasado y al comienzo de cuando las críticas y la oposición a ese intento de reforma prácticamente atemorizó al gobierno por las posibilidades políticas que pudiesen desembocar o que pudiesen tener en el ámbito nacional. Bueno, yo creo que el déficit presupuestario, este año vamos a cerrar con un nuevo déficit presupuestario. Es decir, el gobierno va a gastar mucho más de lo que realmente le ingresa. Y ese déficit se calcula entre 2.9 del Producto Interno Bruto o 3.0 del Producto Interno Bruto. Esos son los cálculos ahora extraoficiales
que están sujetos a una confirmación por las autoridades, por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central de la República. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que esperan días de mucha discusión, y es evidente que si en los meses anteriores el gobierno declinó y rehuyó a su propia propuesta para embarcar al país en una discusión de una nueva reforma fiscal, esta vez quizás tenga mucho más necesidad de reabrir ese expediente sin importar y a despecho de cualquier consecuencia que de ello pudieran generarse. De manera pues que yo pienso que más impuestos pueden crear en el ámbito nacional mucha inconformidad, porque evidentemente si los impuestos aumentan, va a aumentar necesariamente en la misma proporción o posiblemente en una proporción mayor aún el costo de la vida nacional. Y todo el mundo sabe que cuando el gobierno desistió de esa reforma, no fue más que el resultado de su convencimiento de que la imposición de nuevos impuestos, a pesar de la necesidad que tenía en ese momento, podría generar una oleada de inconformidad pública en el ámbito nacional, territorial completo, y eso podría poner en una situación de debilidad al gobierno dominicano, con todas las consecuencias políticas, sociales y económicas que eso podría generar. De manera pues que yo pienso que hay que estar preparado para esta reforma fiscal, porque todo parece indicar que va a resultar muy difícil al gobierno del presidente Abinader desistir de este nuevo intento. Y no creo que haya mejorado el ambiente para aceptar esa inevitable reforma que en la tradición dominicana significa exclusivamente la imposición de nuevos tributos a un país que ya aparentemente no tolera más. Mire, señores, es evidente que la situación de déficit presupuestario que nos encontramos y la necesidad que tiene hoy en día el gobierno y el país de aceptar la necesidad de alguna forma de discusión de una reforma fiscal que en el argot dominicano o en la tradición dominicana se reduce exclusivamente a la imposición de nuevos impuestos y no plantea como exigencia condicional de esa imposición de nuevos impuestos un comedimiento y una reducción del gasto público, un gasto de calidad. Mire, señores, este año el gobierno solamente va a gastar, en el caso de que lo gaste, menos de 3.000 millones de dólares en gasto de capital, es decir, en gasto de inversión. Por eso es que muchas de las obras que este gobierno encontró en el 2020 y la que ha iniciado, que no son muchas, se encuentran en una etapa muy todavía atrasada de terminación, muchas de ellas. Y hay que admitir que muchas de esas obras son necesarias porque el país ha estado creciendo, pero el hecho de que el país se siga endeudando y que gran parte de su capacidad de pago se vea reducido por el aumento de los intereses de una deuda creciente, es evidente que eso va a tener una proporción o va a tener un resultado muy, como diría yo, muy parejo o muy similar al decrecimiento de la economía nacional. No es verdad que un país puede seguir creciendo con niveles muy altos de inflación y con cada día un presupuesto de capital o un presupuesto de capital, es decir, de inversión pública menor cada año, porque un gobierno gasta en la enorme cantidad que se gastan aquí en salarios y en gasto corriente. Y la verdad es que es penoso decirlo, el gobierno ha tenido que admitir en algunas oportunidades, aunque no con mucha franqueza, que gran parte del dinero que le entra por endeudamiento va destinado a pagar parte de la deuda que ha contraído con ese endeudamiento, de manera pues que estamos pagando deuda con deuda nueva. Y evidentemente cuando se renegocia una deuda, esa deuda crece y los intereses de esa deuda aumentan. De manera pues que estamos cayendo aceleradamente en un círculo vicioso
que evidentemente va a tener una repercusión muy negativa en el costo de la vida y en el crecimiento de la economía nacional. Bueno, hay que estar preparado para lo que viene y esperamos que el gobierno actúe con el suficiente comedimiento para que en caso de que sea necesario plantear una nueva reforma, como parece que se hará, sea lo más blanda posible dentro de las posibilidades que la economía y la situación política en sentido general del país demanda, para que los efectos de ella sean los menos hirientes para una población que realmente ya está sintiendo los rigores de una inflación y de un alto costo de la vida que podría ser entre muy poco prácticamente insoportable. Bueno, lo dejo con esta reflexión y espero seguir contando con la gracia de su atención. Gracias por seguir apoyándonos y espero seguir contando con esa gracia por mucho tiempo. Y no se olviden de darle un like, como se dice, porque eso ayuda al fortalecimiento de este programa. Será hasta la próxima. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.